y ha ido al doctor y el doctor le ha dicho, pues los exámenes salieron positivos. Tiene cáncer terminal, cáncer maligno. Tal vez usted se atemorizó, llegó a la casa y se encerró en su cuarto y ya no tiene sentido por qué vivir. O tal vez usted ha experimentado una persecución de ladrones y usted ha pasado tiempo corriendo, se ha caído, se ha levantado, y cuando ya estaban a punto de asaltarla, de matarla, encontró una persona que la salvó, la rescató. ¿Ha experimentado ese tipo de miedo? ¿Ha experimentado un miedo, hermano, en su vida alguna vez? Hermano, está aquí el Señor diciendo, paz a vosotros, regocíjense mi paz. Jesús dijo, yo doy la paz, no como el mundo. Esa paz, hermano, que da el mundo es temporal, pero la paz que el Señor da es eterna. El Señor quiere, hermanos, que nos regocijemos en su paz. Solamente Él tiene la paz, hermano. ¿Saben, hermanos? En el libro de Efesios 2:14, Pablo dice, Jesús es nuestra paz. Wow, ¿cuántos de nosotros creemos esta mañana que Jesucristo es nuestra paz, hermanos? Wow. ¿Saben, hermanos? Aquí vemos, hermanos, en el capítulo 8, quiero que vayan, hermanos, Mateo 8:23, una historia tremenda, hermanos. Mateo 8:23. Mateo 8:23. No pierdan este pasaje, vamos a estar regresando, hermanos. Cuando escuchen, hermanos, que la palabra de Dios dice verdades, regocíjense, hermanos, digan amén, amén, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, hermanos. Mateo 8, 23 al 27, hermanos. Mateo 8, 23, la palabra de Dios dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. O sea, en otras palabras, siguió como estaba, tranquilizó los vientos. Pero algo, hermanos, que este pasaje, hermanos, nos da a entender. En la vida, hermanos, hay dificultades. En la vida hay enfermedades. En la vida hay persecuciones. Pero el Señor, hermano, está con nosotros. Y les dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿acaso no ven que estoy con vosotros? Sí, es verdad, hermanos, vemos la tempestad. Lo que muchos cristianos, hermanos, cuando caemos, cuando dudamos, es porque nos alejamos de la palabra de Dios. Cuando no confiamos en Jesús, es cuando vienen esas dificultades y tenemos miedo. Pero Jesús, hermano, los reprende y les dice, hombres de poca fe. Oh, hermanos, qué tan triste es cuando el cristiano tiene una fe tan pequeña. Por eso, hermano, es tan importante estar leyendo, estar empapándose de la palabra de Dios. Es lo único, hermano, que te ayuda a crecer en tu fe. Muchas iglesias, hermano, ignoran la escuela dominical. Muchas iglesias ignoran la importancia de la escuela dominical. El maestro, hermano, se prepara su lección para darles alimento espiritual a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios no entiende, hermanos. Pero después, ¿qué pasa? Cuando pasan los problemas, ahí le llamamos al pastor, a los líderes, pastor, ore por mí. Hermano, es verdad, nosotros como pastores misioneros o líderes de la iglesia podemos orar por ti. Pero tú tienes el mismo mediador en tus problemas, hermano. Dios quiere que experimentemos cada uno de sus hijos, que experimentemos la fidelidad, el poder de Dios. Pero muchas veces no hemos llegado a ese punto, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, aquí, quiero que vayan a Colosenses 3:15, hermanos, Colosenses 3:15, Colosenses 3:15, Colosenses 3:15, dice la palabra de Dios, ¿están conmigo? Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Miren, hermanos, la paz gobierna en nuestros corazones. Amén. ¿Qué es lo que tiene que gobernar en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos? No el pecado, no este mundo, hermanos, la paz. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, el primer resultado de la resurrección es la paz. Es lo que Dios quiere, hermanos, que experimentemos la paz. Amén. Cuando no hay paz, hermanos, es falta de confianza. Amén. Cristo no solamente murió para llevarnos al cielo, hermanos, sino para que, hermanos, nos dé una vida en esta tierra, y una vida de abundancia. El Señor no quiere, hermanos, que vivamos en temores, dudando. No, hermanos, un cristiano, un hijo de Dios, ha creído con todo su corazón, y ahora, hermano, su perspectiva ha cambiado, su manera de ver ha cambiado, tiene que cambiar. Amén. Vemos Romanos 8, hermanos, 6. Quiero que vayan a Romanos 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, hermanos, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. ¿Están conmigo, hermanos? La palabra de Dios dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida. ¿Y qué, hermanos? Paz. Oh, hermanos, si usted no ha gozado de esa paz del Señor, hoy el Señor los invita, hermanos, que solamente se encuentran en Cristo Jesús. Recuerdo, hermanos, que mi familia, cada año nuevo, mi madre compraba muchas uvas, y toda la familia agarrábamos uvas, y en esos deseos, hermanos, hacíamos algo. Pidan un deseo antes que se termine el año viejo. Ándale, agarren uvas, hijos. Y agarrábamos uvas, hermano, y cada uva era un deseo. Y en ese deseo, hermanos, pedíamos paz, pedíamos amor, pedíamos, y había otros deseos. Pero yo que recuerdo, hermanos, la mayoría de la familia pedíamos paz. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la vida en la familia era terrible. Los tíos, los padres mismos eran borrachos. Y cuando se emborrachaban, eran pleito, era discusión, solamente discusión. Y algo que mi familia pedía con todo su corazón era la paz. Pero saben, hermanos, la paz no se encuentra en esos deseos. La paz es Cristo. Él murió, Él resucitó, Él está vivo. Hoy está aquí, hermanos. Si quieres llevarte esta paz hoy día, la puedes llevar, si usted quiere, hermanos. Amén. Vemos, hermanos, aquí en el capítulo Romanos 5.1, hermanos, Romanos 5.1, la palabra de Dios dice: justificados pues, Romanos 5.1 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, después que Adán y Eva pecaron, la raza humana, Adán y Eva, y Dios se dividió. Esa relación que tenían muy íntima, esa relación se terminó. Vinieron a ser enemigos, Dios y el ser humano. Ahora, hermanos, si el ser humano se quiere reconciliar con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: justificados por fe. Una persona que cree en Cristo, que Él murió, fue sepultado y fue resucitado el tercer día. Si lo crees de todo tu corazón, te arrepientes, le pides perdón por todos tus pecados, hermano, y lo recibes en tu corazón en ese mismo instante, hermano, escuchen, te puedes reconciliar con tu Padre Celestial. Él está esperando ese momento, hermanos. Hoy están por primera o segunda vez, nos están visitando. Hermanos, Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere reconciliarte con su Padre. Pero si ustedes no toman esa decisión, ¿qué puede hacer Jesucristo? Qué triste, hermano, tanto sufrimiento para que usted fuera reconciliado con su Padre. Pero si tú dices: no, gracias, yo no quiero, no quiero, y dudas, no quieres pedirle perdón, y no crees, no lo recibes en tu corazón, pues qué triste, hermano. Escuche, Cristo murió por todo aquel que iba a creer en Él.
Cristo ya murió por toda esa persona que iba a creer en Él. Nada más te está esperando, hermano. ¿Cuál será su decisión de hoy día? Entonces vemos, hermanos, gracias a ese hermano, a ese sacrificio, ahora la Biblia me enseña que yo soy una persona justa, una persona sin tacha, sin pecado. Tengo la justicia de Jesús, la misma santificación, porque Él lavó mis pecados. Dice la palabra de Dios que somos justos, como si usted no hubiese pecado. Hermano, ya Dios ya no ve mi vida o la persona que antes yo era. Ahora ve a Cristo en mi vida. Ve la sangre cubierta en mi vida. Por eso, hermano, por esta justificación, el ser humano va a entrar al cielo. Es por eso que yo me glorío en el Señor. No me glorío porque soy misionero o soy pastor. No, o porque yo he hecho tantas cosas por Él. No voy al cielo por eso. Voy al cielo simplemente porque he creído en el Señor Jesucristo. Oh, hermano, ese día de la crucifixión de Cristo, había un malhechor al lado derecho y otro malhechor a la mano izquierda. Uno le decía: si tú eres el Cristo, sálvanos tú mismo y sálvanos a nosotros. Pero ¿sabes qué pasó, hermano, ese día? Jesús, calladito para estas personas. Pero de este lado había otro malhechor que le decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Miren, hermanos, rápidamente Jesús abre la boca. En verdad le dijo: hoy estarás en el paraíso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en este pasaje bíblico enseña que este malhechor fue al cielo con Jesús? ¿Por qué? Porque creyó quién era Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creyó este malhechor quién era Jesús. Hermano, para mí Jesús es mi Salvador, es mi Rey, es mi todo. Yo he puesto mi confianza en Él, en su palabra. Y yo sé, hermanos, que si llego a morir, no voy al infierno, voy al cielo. ¿Por qué? Porque Él lo promete en su palabra. Amén. Y en eso, hermano, cae mi paz. Amén. Número 2, hermanos. Número 2. Vemos aquí, hermanos, la paz. Número 2. Vamos a Juan 20, hermanos. Regresen al pasaje de Juan 20. 20 dice: y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, miren el punto número 2, y los discípulos se regocijaron. Punto número 2. ¿Cuál fue el resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Número 2. Gozo. Paz, número 1. Gozo, número 2. Hermanos, de miedo, hermano, del miedo que estaban ahí encerrados, con la puerta bien cerrada, hermano, vino una alegría, vino un gozo. Wow. Imagínense, hermanos. Recuerdo cuando era yo pequeñito, mi madre me decía: hijo, ya va a ser tu cumpleaños, falta una semanita. Hermanos, yo me desesperaba para que llegara ese día de mi cumpleaños. ¿Saben por qué, hermanos? Porque me regocijaba en el regalo, en los regalos, en el pastel, en la comida. ¿No es verdad que los bautistas se regocijan en la comida? En el baño estaba yo, hermano, antes de venir a la escuela dominical, me encontré una persona y me estaba platicando algo, que sus hijos son bien buenos, que sus hijos tratan bien a su padre, él está enfermo de algo y sus hijos bien dadivosos y no, mis hijos no toman, no fuman. Le digo: hermano, segurito sus hijos son bautistas. Porque los bautistas no toman, no fuman, pero ¿qué tal comen? No es cierto, estoy bromeando. Ya me están mirando feo. No se enojen. Entonces vemos, hermanos, hubo gran gozo, hermanos. Se regocijaron los discípulos al ver a su Salvador, de muerto, hermano, vivo, de tristeza, alegría, hermanos. ¡Wow! Hermano. Ahora, hermanos, vemos en el pasaje bíblico, Pablo y Silas, capítulo 27 de Hechos. No vamos a ir, hermanos, les voy a platicar una historia para resumir el tiempo. Pablo y Silas, hermanos, están predicando el evangelio por todos lados. Y vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 17 nos relata que Jesús, Pablo y Silas están predicando,
y había una mujer endemoniada que daba grandes ganancias a sus amos, porque tenía un espíritu de adivinación. Entonces sus amos ganaban dinero. Entonces dice que Pablo y Silas pasaron y la mujer le dice: yo conozco a estos hombres, estos son hombres de Dios, son siervos de Dios. Día tras día esta mujer atormentaba a Pablo y a Silas. Un día Pablo se cansó y dice: no, esta mujer, tengo que hacer algo. Hermano, sacó ese demonio de adivinación y la mujer vino normal. Pero ¿qué es lo que pasó? Sus amos, como ganaban mucho dinero, se enojaron, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades y los meten presos, hermano, y les dieron azotones, los chicotearon, les dieron duro y los meten a la cárcel. Pero hermano, algo pasa, algo interesante en esa historia, hermanos, que de verdad dice que Pablo y Silas oraban. Número 2, cantaban himnos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaban gozosos, porque el gozo no está en las cosas, el gozo no está en las circunstancias, el gozo es el Señor. A ver, el gozo es nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hermano, por esto, hermano, Pablo, hermanos, se regocijaba en las circunstancias, en las buenas y en las malas. Pablo estaba gozoso, contento. Y saben, hermanos, y dice esa historia que los presos escuchaban. Silas, hay que cantar un poquito más fuerte. Casi en esta iglesia le suben un poco fuerte. Hermano, acá hay ambiente. A ver, y vemos, hermanos, esta historia, hermanos. ¿Han visto ustedes que cuando a la persona lo agarra la policía y va a la cárcel sonriendo? Me agarró la policía. ¿Han visto personas contentas, alegres, porque van a la prisión? Llegan a la prisión a derramar sangre. Mucha gente se ha convertido en la cárcel porque llega tristeza, hay dolor. Pero Pablo, hermanos, tenía al Señor Jesucristo. Estaba contento, alegre. Hay que orar, Silas. Yo conozco a Jesús. Él es Dios. Él es poderoso. Él puede, ¿sabes qué, Silas? Puede hasta abrir las puertas de la prisión. ¿Qué pasó ese día, hermanos? Oraron, cantaron. ¿Y sabes qué pasó ese día? Tembló, hermanos. Tembló. ¿Han experimentado temblores, hermano? Vayan al Distrito Federal. Ahí van a conocer qué es temblores. ¿Y saben, hermanos? Cuando tembló, ¡pum!, se abren las puertas. Y ese es mi Dios. Oh, hermanos, hubo gozo. Número 1, hubo paz. Hubo gozo. Número 3, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de la resurrección de Jesús a sus discípulos? Número 1, hubo paz. Número 2, hubo gozo. Número 3, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Número 3, ¿cuál fue el resultado de la resurrección de Jesucristo a sus discípulos? Hubo un propósito. Así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Vayan por todo el mundo, prediquen que Cristo murió, sí, que Cristo fue sepultado, sí, pero anuncien estas buenas noticias. Digan que la tumba está vacía. Yo vivo, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Hermanos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Miren, muchas iglesias viven sin propósito. 10 años, 15 años, 20 años y no han empezado otra iglesia. Muchos cristianos, 10 años, 15 años y no están dando fruto, no están trayendo gente para Cristo, no están saliendo a evangelizar, no hay discipulado a otras personas. Viven sin propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? De salvar gente para Cristo, alabarlo, servirle. Hermano, nuestra vida tiene un propósito. ¿Sabes por qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito del reloj, hermano? Que dé la hora. Y si no me da la hora, hermano, sirve. ¿Cuál es el propósito del despertador, hermano? El otro día tuve una cita, hermano,
en una iglesia, en vez de prender la alarma, le apagué. Me despierto a las 5. ¡Ah! Hermano, de verdad, no había llorado tanto como ese día. En el camino iba yo con velocidad y orando, Señor, dame el privilegio de llegar a la hora, a la buena hora. No, ya no llegué. Pero cuando llegué, hermano, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo prendí? ¿Por qué lo apagué? Si un despertador no te despierta, no sirve, hermano. Si un cristiano no está trayendo gente para Cristo, no sirve. Mire, hermanos, hay un pasaje en las Escrituras, Mateo 28, 19. Quiero que vayan, hermanos. Bien interesante. Su pastor hoy, este día, esta mañana, lo habló. Pero quiero que lo leamos, hermano. Capítulo 28, 19. No está, perdón. Donde ahí está. 21, Mateo 21, perdón. Mateo 21, versículo 19. Mateo 21, versículo 19. ¿Están conmigo? Amén. Mateo 21, versículo 19. ¿Están conmigo? Dice el versículo 18, vamos a leerlo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego dice: y luego se secó la higuera. Wow. Miren, hermanos, nuestro Señor busca en usted fruto. Aquí tuvo hambre Jesús y vio este árbol de la higuera y buscó fruto y no halló, pura hoja. Y ve la higuera, y hermano, y la maldice: que nunca nazca fruto de ti. Inmediatamente la higuera se secó. ¿Cuántos cristianos, hermanos, sinceramente, están viviendo, entre comillas, la vida cristiana? Dicen que son cristianos, pero no se ve, no hay fruto. Examina tu vida, hermanos. Examine esa vida. Amén. Entonces vemos, hermanos, un propósito. La vida tiene que tener un propósito, hermanos. Y ese propósito, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo: si vivo es para Él, si se muere igualmente es para Él, para la gloria. Amén. Entonces, ¿por qué vivo? Vivo para mi Señor Jesucristo. Hermano, Dios me envió a África. A ustedes los envió aquí en Estados Unidos. Sea allá en África, sea aquí en Estados Unidos, debemos estar activos, dando fruto, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Hay una historia, hermanos. Quiero que vayan a Segunda de Reyes 6:24, hermanos. Segunda de Reyes 6:24. Segunda de Reyes 6:24. Segunda de Reyes 6:24, hermanos. Dice la palabra de Dios: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria. Miren, hermanos, los asirios rodeó a Samaria con todo su ejército, y hermano, y como el enemigo era tan poderoso que Samaria, hermanos, no podía tener alimento, y se escaseó el alimento tanto, hermanos, que, hermano, costaba la cabeza de un burro, y la comida era muy cara. Y, hermano, y Dios usa de gran manera a Eliseo. Capítulo 7, viene palabra de Jehová y le dice: mañana a esta hora valdrá tal hora, tal precio la comida, y da una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante en esta historia, en el versículo 3, hermano, quiero que vean ahí, capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 3, 7:3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Fíjense, hermanos, ¿cuántos hombres? 4. Estos 4 hombres leprosos, hermanos, no podían entrar, no podían llegar a la ciudad, porque contaminaban la lepra a la gente. Y por lo tanto, hermanos,
dice la costumbre, hermano, que ponían campanas a los leprosos. Y cada vez que pasaba la gente sonaban sus campanas. Somos leprosos, para que no se acercaran. Pero la historia nos cuenta, hermanos, que estos 4 leprosos, llegó un tiempo, hermanos, que tenían hambre. Y estos 4 leprosos, hermanos, no sabían qué hacer. Se preguntaban y se decían el uno al otro: si vamos a la ciudad, no hay comida. O sea, vamos a morir. Y si vamos con los enemigos, los asirios, tal vez encontramos alimento, nos dan alimento o nos matan. De una u otra forma, vamos a morir. Y dice que se levantaron de noche estos 4 leprosos. Hermano, imagínense un poquito en la cabeza: hombres leprosos, carne que se le está cayendo en la mano, en el pulmón, en la pierna, en los pies. La lepra se los estaba devorando. Imagínense, hermanos, para llegar con los enemigos, pero llegaron. Cuando llegaron estos 4 leprosos, dice la palabra de Dios que el Señor hizo un milagro. Hermano, hizo un estruendo de caballos. ¿Cómo trota un caballo? Lámpara, 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 lámpara. Los asirios, al escuchar este ruido espléndido de caballos, hermanos, ellos se dijeron, miren el versículo 6, hermanos, dice el milagro, ahí vemos el milagro 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos al otro: y aquí el rey de Israel ha tomado asueto contra nosotros a los reyes de los ateos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Versículo 7. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la tienda del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos en otra tienda, de allí también tomaron y lo fueron y lo escondieron. Versículo 9, ojo aquí, hermanos. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos bien, hoy es día de buena nueva. Dice la palabra de Dios, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva al rey. Miren, hermanos, esta experiencia de esos 4 leprosos, estaban en apuros, pero hermanos, decidieron ir con los enemigos. Y cuando llegaron a la casa de los enemigos, a las tiendas, hermano, el Señor hizo un milagro. Y a través de este milagro, los leprosos entraron, comieron, bebieron, encontraban vestimenta y lo tomaban y lo escondían. Entraban a otra tienda, encontraban comida, bebida, comían, y encontraban oro y plata y lo escondían. Pero hermano, una vez que se apoderaron de riquezas, de materialismo, hermanos, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hermano, escuchen, no está bien que la iglesia se esté creciendo por los anchos sin compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No está bien. Si nosotros callamos, nuestra maldad llegará. Hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 4, la historia de Barak y Débora. ¿Recuerdan esta historia? ¿Recuerdan que Dios había mandado a Barak de confrontar al rey Jabín, el rey de Canaán? Pero Barak, hermanos, tuvo miedo y se acomodó. Dios proveyó una juez, Débora, y Débora, como estaba juzgando al pueblo, llama a Barak y confronta a Barak. Barak, ¿qué te ha dicho Jehová? ¿No te digo que confrontaras al rey de Jabín y que él te iba a dar la victoria? Barak dice: si tú fueras conmigo, yo iré. Dice Barak: ok, iré contigo, pero la gloria y la honra no será para ti. Y hermano, capítulo 5, si vemos, todo el capítulo 5 es un cántico de victoria.
En ese capítulo, hermano, hubo grandes resoluciones de corazón, hubo grandes propósitos de corazón, hubo, hermano, se expusieron sus vidas, el pueblo de Dios. Pero al final, hermano, capítulo 5, versículo 24, hermanos, vemos que una ciudad llamada Meros no vino a la batalla de Jehová. Y Dios manda el ángel de Jehová y dice: maldecid a Meros, porque no vino a la batalla de Jehová. Miren, hermanos, cuando una iglesia no está comprometida a la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio, hermanos, Dios no está contento. Dios no puede bendecir a su pueblo. Por eso, hermano, la iglesia tiene un propósito, tiene una razón por qué existir en esta tierra. El Señor no la dejó para que vengamos, estemos sentaditos y cantamos, escuchamos la predicación, aleluya, y después salgamos y vivamos como antes vivíamos. No, hermanos. Ahora nuestra vida en Cristo tiene un propósito, y ese propósito es Cristo. ¿Tienes un propósito en tu vida, hermanos? Una historia, y hermano, con eso termino. Una historia. Un jovencito en una iglesia en Celaya, hermanos. Este jovencito empezó, y lo platico porque hay jovencitos, aquí estoy viendo. Estos jovencitos eran fieles. Papá y mamá había inculcado la creencia que había un Dios y los traía a la iglesia. Este jovencito, muy servicial en todos los cultos, creció, se hizo jovencito, escuela dominical, predicación, culto en el mediodía, se involucró en el coro, participaba, salía a ganar almas. Pero este jovencito era muy inteligente. Cuando este jovencito apenas tuvo la oportunidad, ganó la preparatoria, y en la preparatoria al final ganó una beca y se lo llevaron a Alemania. Regresó con un trabajo ganando mucho dinero. Lo primerito que se compró fue un carro. No llegó a la iglesia, se compró un carro. Conoció una mujer que no era cristiana, hermano, y vino a la iglesia para hablar con el pastor, que se quería casar. Y ese día no pudo hablar con el pastor. Encontró a la esposa del pastor en el parqueadero o en el estacionamiento. Y ahí la mujer, la esposa del pastor, platicó con este joven. Hola, tiene mucho tiempo que no has venido a la iglesia. ¿Qué es de tu vida? Y le contó lo que le estoy contando. Dice: no, pues si Dios te ha dado un carro, ven, no, es que está lejos. Mira, si Dios te ha dado ese carro es para que vengas a la iglesia. Y se fue el jovencito. Entonces el pastor, llegando a casa, le dice a su esposa: oye, vi al jovencito que había tardado en no venir. Dice: sí, yo platiqué con él. No me digas, ¿quién te dijo? Y ya le platicó lo que le estoy diciendo. Y hermano, pasó una semana. Después de esa semana, recibió una llamada de su vecino, de este jovencito. Pastor, ¿usted conoce a tal jovencito? Sí, ¿cómo no? Dice: tuvo un accidente y murió. Jovencito, estamos bien corriendo la carrera, estamos bien viviendo la vida cristiana, estamos sirviendo al Señor, pero vienen obstáculos en la vida. El enemigo te quiere alejar de tu propósito de existir y te presenta estas cosas, hermano: materialismo, dinero. Y no hay nada de malo esto, hermanos. No piensen que estoy en contra del dinero o de las cosas, no, hermano. El dinero sirve, pero debemos de utilizarlo para honrarlo, para glorificar a nuestro Señor. Pero nuestra prioridad no es, hermanos, involucrarnos en las cosas de este mundo y dejar las cosas de Dios lejos de nuestras vidas. Nuestra vida tiene un propósito. Amén. Y vemos, quiero que vayan, hermanos, Juan 20, con esto termino, hermano. Juan 20. Entonces, número 1, hermano, ¿cuál fue el resultado de la resurrección de Jesús a sus discípulos? Número 1, hermanos, paz. Número 2, gozo. Número 3, un propósito, hermanos. Y número 4, hermanos, quiero que vean el versículo 22 de Juan. Juan 20, 22. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Recibid el Espíritu Santo. Ese día, hermanos, recibieron el Espíritu Santo. Hermano,
algo interesante, que cuando Dios nos manda a hacer algo, hermano, Él está con nosotros. Siempre, hermanos, vean, estudien, hay promesas. Josué, ¿qué le dijo? Y yo estaré así como estuve con Moisés, así estaré contigo, Josué. No tengas miedo, toma valor. Y hermano, igualmente aquí. Ahora quiero que vayan a Mateo capítulo 28, hermanos. Mateo 28. Mira qué promesa, hermanos. Y debemos, hermanos, de creerlo. Cuando lo creemos, hermano, mira, no permite, hermano, esa fe no te permite que el miedo te domine, hermanos. Versículo 20. Vamos hay nuevos. Quiero que conozcan cuál es la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos. Dice la palabra de Dios, versículo 28, versículo 18. ¿Está conmigo? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones, a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, hermanos, otra vez, los manda y les dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Qué promesa, hermanos, qué promesa. Jesús no miente, Dios no miente. Si Él lo prometió, hermanos, hermano, lo que está haciendo en África no es el misionero, es Él. Hubo miedo, cultura, lenguaje, otras personas, hubo miedo, pero ahora lo que veo, gracias, hermanos, por la fe, lo que ahora está haciendo Él, me regocijo, hermano. Y de igual manera, creamos, hermanos, y como hoy día, hermano, dijo su pastor, hoy es, hermano, un día que todo el mundo entero festeja el día de la resurrección de Cristo. Hermano, si creemos que este es un día de victoria, pues entonces ya mañana ya no es victoria. No, al cristiano, cada día en Cristo hay victoria. Amén. Todos los días debemos de estar en paz, gozosos, viviendo con un propósito. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Vamos a ver, hermanos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento tan precioso, Señor. Gracias por su bendita palabra. Señor, te pido, te ruego, Señor, en la invitación, Señor, si habrá una persona que no conoce a Cristo como Salvador, Señor, yo te pido, te ruego, Padre, que usted haga, Señor, toque corazones, sálvelo, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido todo esto. Amén y amén. Si Dios te tocó, hermano, tu corazón, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación, hermano. Yo te invito, hermano, que vengas, sal de tu lugar. Si Dios te tocó tu corazón, hermanos, ya hay unas personas aquí, gloria a Dios por ello. Hermano, no tengas miedo. Ven, arrodíllate. ¿No conoces a Cristo? ¿Crees que ese pecado tan grande que tú crees que Dios no te lo puede perdonar? Hermano, todo pecado, Él está presto para ayudarte, para santificarte, para lavar tus iniquidades. Solamente tú tienes que tomar esa decisión. Hoy día, este momento, Señor, ven, hermano, ven, sal de tu lugar. Hay alguien aquí que nos está visitando por primera, segunda vez y no conoce a Jesús como su Salvador, y no sabe si quiere morir, no sabe a dónde va a ir, no sabe si va a ir al cielo o va a ir al infierno. Estamos aquí para ayudarte. Habrá una mano que dirá: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Habrá una persona. Yo los dejo, hermano, con su pastor. Sigan orando. Gracias. Siga orando, hermano, siga orando. Venga a Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados para darte vida eterna. Vida eterna. Solo tienes que confiar en Él. Quita tus temores, quita tu miedo, tu arrogancia, tu orgullo, tu interés. Ven a Cristo. Él
dispuesto para darte vida eterna. Deja que entre a tu corazón. Déjalo entrar. Él está tocando en estos momentos la puerta de tu corazón. Dice, estaré en ti, permaneceré en ti, por siempre y para siempre. Abraham, pastor, yo no sé cómo ir al cielo. Estoy tan lleno de maldad y confusión, tan lejos de Dios. Pero hoy quiero recibir a Cristo. Hoy quiero que Él me salve. Hoy quiero que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer?